Hola, hola, muy buenos días, jóvenes. Es un gusto saludarle. Vamos a lo que es la clase de Química 3, impartida, ¿verdad?, por mi persona, la profesora Bessie Karina Martínez Gutiérrez. Y el día de hoy vamos a estar viendo lo que es el tema radicales alquilos. Ok, entonces vamos a bajar. Bueno, estos son los datos que ustedes tienen que llenar. Por ejemplo, su nombre, la fecha de entrega, bueno, el valor de la tarea, ¿verdad? Ese lo asigno yo. Luego vamos a la parte de exploro, donde les pregunto a ustedes qué es un radical alquilo. Número 2, menciona qué radicales alquilos conoces. Esto, ¿verdad? Lo van a responder con sus propias palabras, con lo que ustedes saben o lo que ustedes creen que sea un radical alquilo. Ok, pasamos entonces a lo que es la teoría, a discutir la teoría, y tenemos que un radical alquilo antes era llamado libre alquilo. Es una entidad molecular inestable derivada de un alcano que ha perdido un átomo de hidrógeno y ha quedado con un electrón desapareado o impar. Estos radicales toman el nombre de alcano cuando se derivan teniendo en cuenta el carbono donde se removió el hidrógeno. Se nombran cambiando el sufijo ano por hilo o il. Los radicales alquilo de uso más común son el metil, el etil, el propil, el butil, el isopropil, el setbutil y el terbutil. En caso del metano y el etano, solo existen carbonos primarios, por lo que solo se pueden formar un grupo alquílico a partir de la estructura y, ¿verdad? Así, por ejemplo, metal, enlace CH3 y un radical etil, por ejemplo, CH3, enlace CH2, enlace. Que esto se refiere que el metil, por así decirlo, se va a representar con un CH3 y el radical etil se va a representar CH3, CH2 y, ¿verdad? Queda el enlace libre para poder unirlo a cualquier cadena carbonada. Luego tenemos que en el propano existen dos tipos de átomos de carbono, por lo tanto existen dos posibilidades de eliminar al átomo de hidrógeno. Si se elimina el hidrógeno del carbono primario, se formará el N-propil o el propil. En cambio, si se elimina el hidrógeno del carbono secundario, se forma el radical isopropil o isopropilo. Este compuesto también se conoce como setpropil. El hidrógeno se elimina de un carbono secundario. Continuamos entonces y tenemos ahí, ¿verdad?, la representación del N-propil, que se representa CH3, CH2, CH2 y queda el enlace, ¿verdad?, para poder unirse a una cadena carbonada. Igual el isopropil se representa por CH3, CH, CH3 y queda, ¿verdad?, el enlace para unirse a una cadena de carbonos. Luego tenemos que un isómero del butano es el 2-metilpropano. De él pueden derivarse dos radicales alquilo, el isobutil y el terbutil, si el hidrógeno sustituido estaba en el carbono primario o en el carbono terciario respectivamente. Ok, aquí tenemos el ejemplo. Miren, el 2-metilpropano. ¿Por qué 2-metilpropano? Bueno, esto lo vamos a estar viendo más adelante, pero les voy a adelantar un poquito. Por ejemplo, nos debemos de fijar que la cadena principal tiene 1, 2, 3 carbonos. Y cuando tiene 3 carbonos, según la tabla que estuvimos viendo en el tema anterior, va a recibir el nombre de propano. Pero este grupo, este radical que está aquí, es el CH3 y corresponde al metil. Entonces, si nosotros verificamos, comenzamos a nombrar la cadena principal, tenemos 1, 2, 3. Un carbono, segundo carbono, tercer carbono, y en el segundo carbono nosotros encontramos al CH3, que ese CH3 recibe el nombre de metil. Por esa razón colocamos que en el 2, porque está en el segundo carbono, 2-metilpropano. Más adelante ustedes vamos a estar profundizando lo que es el tema.
Luego encontramos al isobutil, que es CH3, CH, CH2 y un CH3. Luego el terbutil, que es CH3, carbono, CH3 y para el otro lado también CH3 y tenemos lo que es el terbutil. Este es el radical terbutil. Continuamos entonces con una tablita de radicales alquilos más comunes. ¿Y cuáles son? Ya algunos lo había mencionado anteriormente. Miren el CH3. Este se representa así, este radical, cuando ustedes miren que en una cadena de carbonos encuentran un CH3 unido a un carbono, eso significa que estamos hablando del radical alquilo metil. Luego continuamos con el CH2, CH3, que este corresponde al etil, el CH2, CH2, CH3 al N-propil o propilo. Continuamos con el CH3, CH, CH3, este corresponde al isopropil. Luego vamos al N-butil, que es CH2, 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 CH3. Este corresponde, ¿verdad?, al radical N-butil. Luego encontramos al Z-butil, que es CH3, CH2, CH, CH3. Isobutil, que es CH3, CH, CH3, CH2 y queda abierto, ¿verdad?, para unirlo a una cadena de carbonos. Luego encontramos al terbutil y el terbutil se representa de la siguiente manera: CH3, carbono, CH3 y continúa, ¿verdad?, en la cadena principal con otro CH3. Aquí ven, el terbutil. Y estas estructuras no van a cambiar. Estas estructuras siempre siempre que ustedes las van a encontrar así. Entonces no hay pérdida. Este CH3 nunca va a cambiar y siempre se va a llamar metil. Este igual etil, este igual N-propil y este isopropil y así sucesivamente los demás. Continuamos entonces. Tenemos número 1, en cada molécula determina el número de carbonos de la cadena principal y los radicales existentes. Como ya estuvimos viendo lo que era la tablita, ahora vamos a identificar lo que son radicales alquilo, de los que estaban en la tablita de esto. A estos nosotros le llamamos radicales alquilos, a los que acabamos de mencionar hace unos minutitos. Ok, entonces tenemos que nos indica en cada molécula determina el número de carbonos de la cadena principal y los radicales existentes. Entonces, ¿y cómo nosotros identificamos la cadena principal? Ok, la cadena principal entonces aquí sería la que está en negrito. Es la que tiene más carbonos, o sea, la cadena más larga. Entonces contemos que en la cadena principal, en este caso va a ser lineal, y tenemos el CH3, CH, CH, CH2, CH3. Tenemos una cadena carbonada de 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. De 5 carbonos. ¿Y cómo se llama un alcano cuando contiene 5 carbonos? Se llama ¿cómo? Pentano. Entonces, el primer paso ya lo hicimos, que es identificar cuántos carbonos conforman la cadena principal, y es 5 carbonos. Lo segundo es identificar los radicales que están en ella. Entonces, encontramos que en ella tenemos que un radical alquilometil y un radical alquilo etil. Miren, etil. Entonces, así nosotros vamos a identificar lo que son los radicales en una cadena de carbonos. Luego pasamos al siguiente ejercicio, donde me dice que la cadena principal tiene 8 carbonos. Entonces vamos a contar. Vamos a contar de forma lineal a ver cuántos carbonos hay. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, pero me dice que hay 8 carbonos. Entonces vengo yo. Esto lo vamos a estar viendo más adelante también, donde ustedes se van a dar cuenta que una cadena de carbonos se va a tomar por la cadena más larga. Desde ahí se va a empezar a nombrar. Entonces, en algunos casos, esta cadena se toma algunas desviaciones para poder ser nombrada. Entonces tenemos que, la vamos a tomar aquí, la que está en negrita. ¿Por qué? Porque me está diciendo que hay una cadena principal de 8 carbonos. Entonces vamos a contar y vamos a verificar que sea cierto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces ahí tenemos la cadena de carbonos con una desviación.
En este caso no es lineal como el ejercicio anterior, sino que tiene una desviación. Entonces ahora identifiquemos. Ya identificamos que la cadena principal tiene 8 carbonos. Ahora identifiquemos los radicales que hay en ella. Por aquí tenemos, miren, ¿un qué? Un metil. Por este lado tenemos otro metil. Y aquí encontramos ya un isopropil. A este radical se le llama isopropil. Busquemos el isopropil nosotros en el cuadro y aquí encontramos, ¿ve? El isopropil, CH3, CH, CH3, entonces verificamos nosotros que sea el mismo, miren, y ahí está. Ok, continuamos entonces con la representación de radicales alquilos en la fórmula simplificada. En la fórmula siguiente se muestra los radicales etil en el carbono 3, metil en el carbono 5, butil en el carbono 6 y propil en el carbono 8. En este caso es en el carbono 8, acá es un error de libro. Carbono 8, unidos a una cadena base de 11 carbonos en la que solo hay enlaces simples. Entonces verificamos, ya esta es una fórmula simplificada. Esta estructura es simplificada. Entonces nosotros, ¿cómo vamos a identificar los carbonos aquí? Entonces contamos, miren, cada uno de estas esquinitas representa un carbono. Entonces vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Entonces ahí están los 11 carbonos. Luego me dice que hay un etil en el carbono 3. Ah, ok, nos vamos al carbono 3 y miramos que ahí hay un etil, miren. Un etil, 1, 2, representando 2 carbonos. El etil es CH2, CH3, pero en este caso, como está representado de manera simplificada, entonces se representa de esta manera. Luego me dice que vamos a ver, hay un metil en el carbono 5, nos vamos al carbono 5 y ahí encontramos lo que es el radical metil. Luego me dice que hay un butil en el carbono 6 y ahí está el butil, miren, 1, 2, 3, 4, ahí está el butil. Luego me dice que hay un propil en el carbono 8 y aquí lo tenemos, en el carbono 8 aquí está el radical propil. Y verdad, en una cadena de 11 carbonos. Continuamos entonces con las siguientes estructuras. Los siguientes compuestos muestran algunos radicales alquilos en su estructura. Vamos a ver el primero. Tenemos un metil en el carbono 2. Verificamos si es cierto. Recuerden ustedes que miren 1, 2, 3, 4, 5. Estamos hablando de un pentano. Entonces me está diciendo que en ese pentano hay un metil en el carbono 2. Verificamos. 1, 2. Sí, aquí está el radical metil. Vamos al siguiente ejercicio entonces, donde encontramos que contemos la cadena 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea, nos está hablando de un hexano. Y en ese hexano nos dice que vamos a encontrar un radical etil en el carbono 3. Miren, vamos a verificar 1, 2, 3, aquí. 1, 2, 3. Y ahí en el 3 encontramos nosotros lo que es un etil. Luego me dice que vamos a encontrar un metil en el carbono 2. Vamos a verificarlo. 1, 2. Y es verdad, ¿verdad? Aquí está el metil. Ok, vamos al último ejercicio donde tenemos una cadena de carbono de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Estamos hablando de un decano. Estamos hablando de un decano, o sea, de una cadena de 10 carbonos. Donde me dice que voy a encontrar un isobutil en el carbono 6. Entonces contemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y es cierto, ahí encontramos lo que es el isobutil. Luego vamos a encontrar un
un grupo metil o un radical metil en el carbono 2 y en el carbono 3. Entonces contemos. 1, 2, ahí encontramos el primer metil y luego en el 3, en el carbono 3, encontramos el segundo radical metil. Muy bien, continuamos entonces con las reglas de la IUPAC para poder nombrar carbonos ramificados. Y tenemos número 1. Se determina el número de carbonos en la cadena continua más larga. Es lo que yo les decía. En la cadena continua más larga, esta cadena se denomina hidrocarburo base o cadena principal. La palabra que indica la cantidad de carbono del hidrocarburo primario es el primer nombre, es su primer nombre. Por ejemplo, un hidrocarburo que contiene 8 carbonos, ¿cómo se va a llamar? Ahí está, se llamará octano. Si tiene 9 carbonos, se va a llamar nonano. Si tiene 3 carbonos propano, si tiene 5 carbonos pentano, y así va a ir, ¿verdad? Esa tablita ustedes la tienen que estudiar para saber cómo se va a nombrar un alcano según la cantidad de carbonos que contenga. Ok, pasamos entonces que la cadena continua más larga no siempre es la cadena lineal. A veces tiene que seguir algunas desviaciones para determinarla. Es lo que yo les decía. Si ustedes observan aquí el primer ejemplo, vamos a tratar o a buscar la cadena más larga en este caso. Si nosotros tomamos esta cadena lineal que está aquí, por así decirlo, vamos a contar cuántos carbonos hay en ella. Por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hay 8 carbonos. Pero ¿existirá otra posibilidad en que mi cadena tenga más carbono? Vamos a verificarlo. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4. Aquí sucede una desviación. 5, 6, 7, 8, 9. Ah, entonces sí. Entonces miren, esta cadena sufre lo que es una desviación y obtengo lo que es la cadena más larga, que es de 9 carbonos. En este caso recibiría el nombre de nonano. Luego ahora verificamos el segundo ejercicio. Si ustedes se fijan, aquí hay una cadena lineal. Contemos de la forma lineal cuántos carbonos tiene. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, hay 7, pero hagámosle una desviación para ver si la cadena nos sale más larga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, entonces nos sale más larga con esta desviación que sucede aquí o que ocurre aquí. Entonces ya formamos una cadena más larga que contiene 8 carbonos. Y recuerden, la tabla dice que cuando hay una cadena de 8 carbonos, ¿cómo se va a llamar? Octano. Octano, muy bien. Ok, sigamos en el tercer ejemplo. Tenemos que, vamos a hacerlo de forma lineal primero, a ver cuántos tiene. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Recuerden que estoy contando los carbonos. 7. Ah, tiene 7. Vamos a ver de esta manera. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7. Está más alto el 7 todavía. Vamos a hacerlo de otra manera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, entonces aquí tengo yo la cadena principal más larga, que tiene 8 carbonos. ¿Y cómo se va a llamar según la tablita para el nombramiento de alcano? Se va a llamar como octano. Octano. Bueno, y así es como nosotros identificamos la cadena más larga. Recuerden que puede sufrir algunas desviaciones o va a quedar de manera lineal. Vamos al punto número 2. El nombre de cualquier sustituyente alquilo se cita antes del nombre del hidrocarburo base, junto con el número que designa al carbono al que se encuentra unido. La cadena se numera en la dirección en la que se asigne al sustituyente el número más bajo posible.
el nombre del sustituyente y el nombre del hidrocarburo base se une para formar una sola palabra y se coloca un guión entre el número y el nombre del sustituyente. Vamos a ver el ejemplo. Tenemos entonces que, ojo, nos dice que vamos a nombrar de acuerdo donde se encuentre el sustituyente o el radical más cercano. Más cercano. Entonces, en este caso, empezamos a nombrar desde que, desde mi izquierda, por así decirlo, hacia la derecha. Desde mi izquierda a la derecha, entonces vamos a nombrar 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, estamos hablando de una cadena de carbonos, de 5 carbonos que se llama y recibe el nombre de pentano, pero esa cadena de 5 carbonos tiene un radical y ese radical es el radical metil. Entonces, nosotros tenemos que ubicar en qué carbono está ese metil. Entonces, como ya lo tenemos numerado, los carbonos de la cadena principal, que son estos de aquí, entonces nos fijamos que ese radical metil lo encontramos en el carbono 2. Entonces, venimos nosotros, colocamos 2 el nombre del radical, que en este caso es el metil, 2-metil, y luego le colocamos el nombre de la cadena, que es pentano, porque contiene 5 carbonos. Ok, entonces quedaría el nombre 2-metilpentano. Ahora veamos el tercer ejemplo. Tenemos una cadena de 6 carbonos, pero me preguntarán, profesora, ¿por qué esta se nombra de izquierda a derecha y este otro ejemplo de derecha a izquierda? Entonces tenemos aquí que, recuerden ustedes que es por donde el radical se encuentre más cerca. ¿Y quién es el radical? Este que está aquí. Los que estuvimos viendo en el cuadrito anterior, esos son los radicales alquilo. Entonces tenemos que, aquí tenemos a un radical etil. Entonces contemos de izquierda a derecha para ver si está más cerca o si está más cerca de la derecha a izquierda. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4. Se encuentra en el cuarto carbono de la derecha, ¿ves? De la izquierda a derecha. Y 1, 2, 3. Entonces, está más cerca de derecha a izquierda. Entonces vamos a empezar a numerar, en este caso, de la derecha a la izquierda. Muy bien, entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Estamos hablando de una cadena de 6 carbonos. En este caso estamos hablando del alcano hexano. Pero ojo, en el carbono 1, 2, 3 tiene a un radical etil. Entonces vamos a colocar el 3-etil, el nombre del radical, recuérdenlo, que me está indicando que en el carbono 3 tenemos un etil. Entonces, 3 se separa el número con el nombre con un guión. 3-etil hexano porque está unido a una cadena de 6 carbonos y esta recibe el nombre de hexano. Luego pasamos al ejercicio número 3, donde se va a nombrar ¿de qué? De izquierda a derecha. ¿Por qué? Porque está más cerca el radical de izquierda a derecha. Verifiquemos entonces. 1, 2, 3, 4. En el carbono 4 nosotros encontramos lo que es el radical isopropil. Ahora verifiquemos de derecha a izquierda. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces ustedes ahí van a observar de dónde se encuentra más cerca. Por eso la numeración de la cadena de carbonos inició por la de izquierda a derecha. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4. Entonces, y como este es el radical isopropil, entonces vamos a colocar que en el cuarto carbono, guión, el nombre del radical, isopropil octano. ¿Por qué? Porque está unido a una cadena de 8 carbonos que se nombra octano. Entonces, por esa razón el nombre, 4-isopropil octano. Ok, vamos al punto número 3.
Si el hidrocarburo base tiene más de un sustituyente, la cadena se enumera partiendo del extremo más próximo a uno de los sustituyentes. Los sustituyentes se colocan en orden alfabético, no numérico, orden alfabético. Y cada sustituyente va precedido del número de carbono donde está situado. Y vamos a ver el ejemplo. Entonces tenemos aquí el ejemplo. Recuerden, orden alfabético. Tenemos entonces la cadena de carbonos. Primero, identificar cuántos carbonos hay en ella. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Estamos hablando de un octano. Entonces los numeramos. ¿Por qué iniciamos de izquierda a derecha? Porque encontramos en el tercer carbono el radical más cercano. Miren, aquí encontramos un radical en el carbono 3. Si lo hacemos de derecha a izquierda, vamos a encontrar el radical en 1, 2, 3, 4. Entonces, por esa razón iniciamos en la izquierda, porque el radical está en el tercer carbono, o sea que está más próximo. Entonces, encontramos aquí en el radical 3, al grupo o al radical metil. Y en el 5 encontramos al radical etil. Pero, ojo, recuerden que el tercer punto nos decía que en el que vamos a respetar lo que son el orden alfabético para poder nombrarlos. Entonces tenemos que etil va antes, según el orden alfabético, va antes que la M de metil. Entonces por esa razón vamos a colocar primero el etil con esta regla. Entonces tenemos que, vamos a colocar, si nosotros contamos en el 1, 2, 3, 4, 5, encontramos al etil. Entonces en el 5 encontramos el radical etil. Entonces vamos a colocar 5-etil, que es el nombre de este radical, etil-3, porque en el 1, 2, 3 carbonos encontramos al radical metil. Entonces 5-etil-3, que en el carbono 3 tenemos el metil, copiamos el nombre del radical, no lo olviden. Y por último copiamos la cadena, el nombre de la cadena principal, que en este caso está compuesta de 8 carbonos y se llama octano. Entonces su nombre quedaría 5-etil-3-metil octano. Ok, esta es la manera correcta en que se nombra. Ahora, una manera incorrecta de nombrarlo sería que ustedes lo tomen por la numeración. Recuerden, ojo con eso. No estamos hablando de numeración, sino que estamos hablando por el orden alfabético. Y la manera incorrecta de hacerlo sería 4-etil-6-metil octano. Pero en este caso, esto está incorrecto y la manera correcta es como nosotros lo hicimos, respetando, ¿verdad?, lo que es el orden alfabético. Vamos al punto número 4. Si dos o más sustituyentes son iguales, se utilizan los prefijos di, tri, tetra, penta, hecta, hexa, octa, y así sucesivamente, nano, etcétera, para indicar cuántos sustituyentes iguales tiene un compuesto. Los números que indican la ubicación de los sustituyentes iguales se colocan juntos y separados por comas. Observe que debe de haber tanto números en el nombre como sustituyentes. Al ordenar en forma alfabética se ignoran los prefijos di, tetra, penta, sec y ter, pero se toman en cuenta los prefijos iso y ciclo. Ejemplo, tenemos entonces aquí el primer ejemplo, que es una cadena de carbonos de 1, 2, 3, 4, 5, pero recuerden que tiene que tener que iniciar de donde se encuentra localizado el radical más cercano. En este caso va a comenzar de derecha a izquierda, de derecha a izquierda. ¿Por qué? Porque aquí en el segundo carbono ya encontramos nosotros lo que es el grupo metil. Y entonces iniciamos desde acá. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces venimos nosotros, estamos hablando de un pentano. De un pentano. Ok. Luego de ello tenemos que en el carbono 2 y en el carbono 3 tenemos el radical metil. Tenemos dos radicales metil.
Entonces, para poder nombrarlo, según lo que nos decía la regla número 4, es que se colocan los números porque en el 2 se encuentra prácticamente el mismo radical, en el 2 y en el 3. Entonces se coloca 2,3, solo con los números se le va a colocar coma, 2,3 guión di, porque hay dos radicales iguales. Entonces dimetil, el nombre del radical, pentano, que es el nombre de la cadena principal. Entonces quedaría 2-3 dimetil, porque hay dos grupos, dos radicales metil, pentano, que es el nombre de la cadena. Eso en cuanto a lo que es el primer ejemplo. Vamos a ver el segundo ejemplo. Tenemos una cadena de carbono de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces tenemos una cadena que se denomina octano. Permítanme, jóvenes. Ok, tenemos una cadena de 8 carbonos que va a recibir el nombre de octano. Octano. Y luego nos vamos por donde encontremos el radical más cercano. Tenemos 1, 2, 3. Entonces vamos a iniciar de izquierda a derecha a nombrar. De izquierda a derecha. Entonces tenemos que 1, 2, 3. En el tercer carbono nosotros encontramos un grupo que un grupo etil, un radical etil, y también encontramos un metil. O sea que en este carbono hay dos radicales. Hay dos radicales, un etil y un metil. Y también en el carbono 1, 2, 3, 4, 5 encontramos otro radical etil. Entonces, igual que en el ejemplo anterior, vamos a colocar, recuerden el orden alfabético. Vamos a colocar 3,5 guión dimetil, porque hay dos radicales etil, dimetil. Recuerden, si fueran 3 radicales etil, va a ser trietil, pero en este caso solo son 2. Entonces va a ser 3, porque en el 3 encontramos el primero, 5, porque en el quinto carbono encontramos el segundo, y di porque hay 2, guión dietil. Luego guión, porque hay otro radical que se encuentra también en el radical 3, que es el metil. Entonces colocamos 3 guión metil octano. 3 guión metil octano. Así se llamaría esta cadena de carbonos. Entonces 3, recuerden, porque en el tercer carbono nosotros encontramos al grupo etil, 5, porque también en el carbono 5 encontramos otro grupo etil, y como hay 2, le vamos a designar lo que es el qué. El prefijo di. Dietil, ¿por qué? Etil es el nombre del radical. Entonces 3,5 dietil guión 3, porque también en el carbono 3 encontramos un metil. 3 guión metil octano, octano que es el nombre de la cadena. Muy bien, pasamos al siguiente ejercicio entonces, donde tenemos que, vamos a ver, en este caso vamos a iniciar de derecha a izquierda. ¿Por qué? Porque en el segundo carbono encontramos el radical más cerca, que es el metil que está aquí. Entonces contemos primero, identificamos primero la cadena de carbonos, que en este caso es lineal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Estamos hablando de un dodecano, una cadena de carbono, una cadena de 12 carbonos. Ok, entonces si nosotros podemos observar, aquí encontramos en el 1, 2, encontramos a quién, a un metil, a un radical metil. 2, 3, 4, en el 4 encontramos un radical isopropil. 4, 5, en el 5 encontramos un isobutil. ¿Dónde van a encontrar ustedes estos radicales? En el cuadrito que estuvimos discutiendo anteriormente.
Y con esos son los que vamos a estar trabajando. En el 5, 6, 7, en el 7 encontramos otro radical metil, 8, 9, encontramos a un etil. En el 10 encontramos otro radical metil. Ya en el 11 y 12 no encontramos ningún radical. Ok, ¿cómo lo vamos a nombrar? Siguiendo las reglas anteriores. En este caso, el 5-isobutil. ¿Por qué? Porque en el carbono 5 encontramos a quién? Al isobutil. Guión 9, porque en el 9 encontramos al etil. Aquí, ¿ves? Miren, si nosotros contamos cuántos carbonos hay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En el 9 encontramos al etil. Vamos a venir aplicando todas las reglas que les he explicado anteriormente. Ok, vamos ahora, 9 etil, guión 4 isopropil, porque en el cuarto carbono encontramos al radical isopropil, guión 2,7,10, porque me indica que en el carbono 2, en el carbono 7 y en el carbono 10 vamos a encontrar al radical ¿qué? Al radical metil. Entonces verificamos. En el 1, 2 encontramos un metil, 4, 5, 6, 7. En el radical 7 encontramos otro metil. Y en el radical ¿qué? En el radical 10 encontramos el otro metil. Entonces por esa razón se llama, sigue el nombre de 2,7,10 trimetil. ¿Por qué tri? Porque hay 3 del mismo radical, hay 3. Está hablando 3 radicales que son el mismo. Entonces por esa razón trimetil y dodecano. ¿Por qué? Porque la cadena es de 12 carbonos. Entonces por esa razón, vuelvo y repito el nombre, 5-isobutil, 9, etil, 4, isopropil, 2,7,10, trimetil dodecano. Eso en cuanto a lo que es este ejercicio. Pasamos al punto número 5. Si dos sustituyentes diferentes están ubicados a igual distancia de cada extremo de la cadena principal de carbonos, debe asignarse el número menor al grupo que ocupe el primer lugar por orden alfabético. Ejemplo. Tenemos aquí entonces el ejemplo, siguiendo las reglas anteriores. Identificamos la cadena que en este caso es 1, 2, 3, 4, 5, 6, de 6 carbonos, pero vamos a iniciar porque, como dice el ejemplo, escuchen bien, si dos grupos sustituyentes diferentes están ubicados a la misma distancia, por así decirlo, miren en el 1, 2, 3, y como se nombra por el sustituyente más cercano o el radical más cercano, en el 3 encontramos un metil, pero del otro lado también en el carbono 3, si lo nombramos de derecha a izquierda, también encontramos el etil y vamos a dar inicio, ¿verdad? Por el etil. Por el etil, según que, según el número menor al grupo que ocupe el primer lugar por orden alfabético, por orden alfabético. Ok, entonces damos inicio aquí. Tenemos que, vamos a iniciar por el etil, vamos a iniciar por esta cadena de aquí. 1, 2, 3. Entonces en el carbono 3 encontramos a 3-etil, al radical etil. Luego continuamos en el 4, encontramos al guión 4, metil hexano. ¿Por qué hexano? Porque se encuentra en una cadena de 6 carbonos. Luego pasamos al siguiente ejemplo, donde tenemos una cadena de ¿qué? De 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Por lo tanto, se va a llamar octano. Pero en esa cadena de 8 encontramos que el etil con el isopropil se encuentran a la misma distancia. Entonces vamos a iniciar por donde se encuentra el etil y encontramos según el orden alfabético, recuerden, y también las reglas anteriores. Hay que tener mucho cuidado con eso. Tenemos que en el 1, 2, 3 encontramos a quién, al grupo etil. Entonces por esa razón 3-etil, pero en este caso según como dice
debe asignarse el número menor al grupo que ocupe el primer lugar por orden alfabético. Luego tenemos a quién, al 6, contamos al 1, 2, 3, 4, 5, 6. En el 6 encontramos al isopropil. Entonces, por esa razón, 3-etil-6-isopropil. Luego de eso, de que ya ubicamos al etil y al isopropil, nos hace falta todavía colocar un radical, que en este caso es el -3. ¿Por qué? Porque en el carbono 3 encontramos a un radical metil. Entonces, por esa razón colocamos -3-metiloctano. ¿Por qué? Porque se encuentran unidos a una cadena de 8 carbonos. Y por esa razón el nombre octano. Entonces, el nombre ya quedaría como 3-etil-6-isopropil-3-metiloctano. Así se llamaría el nombre de esa cadena de carbono. Luego en el 6, si un compuesto tiene 2 o más cadenas de carbono del mismo tamaño, el hidrocarburo base será la cadena con mayor número de sustituyentes. Entonces tenemos que, recuerden la cadena, bueno, en este caso creo que va a ser lineal porque tiene 11 carbonos, pero recuerden que las cadenas tienden a tener desviaciones. Ojo con eso, al momento, ¿verdad?, de buscar lo que es la cadena principal. Entonces tenemos que esta la vamos a iniciar ¿de qué? De derecha a izquierda. ¿Por qué razón? Porque en el segundo carbono encontramos a un radical, y si lo empezamos de izquierda a derecha, tenemos que lo venimos a encontrar en el cuarto carbono. Entonces, por esa razón, dice que se inicia por donde encontremos al radical más cercano. Entonces, tenemos aquí una cadena de 11 carbonos, que en este caso recibe el nombre de un decano, donde en el segundo carbono encontramos a un metil, en el tercero encontramos a un etil, en el cuarto también a un etil, en el 5 a un metil, en el carbono 6 a un metil, en el carbono 7 a un metil y en el carbono 8 encontramos a un radical metil también. Entonces, a la hora de nombrarlo, recuerden las reglas. Primero, el orden alfabético. En este caso, vamos a iniciar por el etil. Entonces, tenemos que en el carbono 3 y en el carbono, tenemos que buscar en el carbono 3, miren, CH2, CH3. Ese corresponde al radical etil. Luego en el carbono 3 y en el carbono 4 encontramos a 2 radicales iguales, que es el etil. Entonces, por esa razón, 3,4 dietil, porque son 2 dietil guión. En el carbono 2, en el carbono 5, en el carbono 6, en el carbono 7, en el carbono 8, encontramos a quién, al mismo radical. En este caso estamos hablando del metil. Me dice que en el 2, sí, en el 2,5, 6, 7, 8 vamos a encontrar un radical metil. Entonces colocamos guión pentano. ¿Por qué? Porque hay 5 iguales unidos en esa cadena. 5 iguales unidos en esa cadena, se le agrega lo que es ese prefijo pentano, ¿ve? Penta, que se refiere a 5. Entonces se coloca 2-2,5,6,7,8 guión pentano metil, porque me está diciendo que hay 5 radicales metiles ahí, y por último se coloca el nombre de la cadena. Por ejemplo, entonces pentano metil un decano, que me quiere decir que están unidos a una cadena de 11 carbonos. Ok, eso en cuanto a lo que son las reglas de nombrar alcanos según las reglas de la UPAP. Entonces tenemos que los radicales se nombran en orden alfabético. No se toma en cuenta los prefijos sed ni ter. Por ejemplo, sed butilo y ter butilo se alfabetizan como butilo. Pero si se alfabetizan los prefijos iso y ciclo, sería entonces isobutilo, isopropilo, ciclopentilo. Número 2, los prefijos di, tri, tetra, etcétera, no se utilizan para establecer orden alfabético. Número 3, los números entre sí se separan con comas.
los números, como por ejemplo 1, 2, 3 se separan con coma, ya lo vieron ustedes como aquí, ¿ve? 2, 5, 6, así. Los números entre sí se separan con comas, pero las palabras y los números se separan con guiones. Y aquí está el ejemplo, 2,4,7. Y como hay 3, trimetilnonano, según el ejemplo, ¿verdad? Que nos está brindando ahí. Y 3-etil-5-butildecano. Eso va a ser cuando solo haya uno. Cuando solo haya uno, por así decirlo, un radical de cada uno en la cadena del que se está hablando. Ok, continuamos entonces. Número 1, en los siguientes ejemplos, escribe el nombre que corresponde a cada compuesto. Entonces tenemos que A, el número de carbonos en la cadena principal. Primero vamos a identificar la cadena principal y vamos a ver cuántos carbonos contiene. En este caso, vemos que el primer radical se encuentra de izquierda a derecha. Entonces contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces me dice que la cadena principal tiene 7 carbonos. Vamos al segundo paso, nombre del alcano base según el número de carbonos. En este caso tiene 7 carbonos, va a recibir el nombre de hectano. C, orientación de la numeración de la cadena. Está de izquierda a derecha. D, nombre los radicales y la posición en la cadena. Entonces tenemos que encontramos un metil en el carbono 2 y aquí está. Encontramos un metil, un radical metil en el carbono 2 y un etil en el carbono 3 y 5. Entonces verificamos 1, 2, 3, encontramos el primer etil. 4, 5, encontramos el segundo etil. Entonces por esa razón encontramos un metil en el carbono 2, un etil en los carbonos 3 y 5. Luego el último paso, nombre de la cadena, quedaría entonces. Primero recuerden, van los etiles según el orden alfabético. 3,5 dimetil, porque hay 2 radicales etil ahí, hay 2 radicales etil, entonces por eso se usa el prefijo di. 3,5-dimetil-2-metil, porque en el segundo carbono encontramos un metil, entonces 2-metil que está ubicado, eso quiere decir ese 2 que está ubicado en el carbono 2 en la cadena. Y por último, ¿verdad? El nombre de la cadena, que en este caso sería hectano. Luego tenemos el número 2. A, número de carbonos de la cadena principal. Vamos a contar. Esto, bueno, está cerca, pero vamos a iniciar por el etil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces, el número de carbonos en la cadena principal es de 9. El B, nombre de la cadena base, sería en este caso, si tiene 9 carbonos, recibiría el nombre de nonano. C, orientación de la cadena va a ser siempre, o sea, va a ser de izquierda a derecha, en este caso por el etil, porque si ustedes se fijan, encontramos 2 radicales a la misma distancia, pero siempre vamos a tomar o le vamos a dar al de menor o por orden alfabético. D, nombre de los radicales y la posición en la cadena. Me dice que encontramos un etil en el carbono 3 y aquí está. En el carbono 3 hay un etil. Un terbutil en el carbono 5. Verificamos y aquí está el radical terbutil. Y en el carbono 7 encontramos lo que es un metil. Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y ahí está lo que es el metil del que me está hablando. Luego vamos a nombrar la cadena una vez que ya tenemos todos los datos. Tenemos nombre del alcano 5-terbutil. Recuerden las reglas, ¿verdad? Guión 3 etil, guión 7, guión metil nonano. ¿Por qué? Porque está hablando de una cadena de 9. Si ustedes tienen alguna duda con alguno de los ejemplos, solo me escriben por WhatsApp para poder ayudarles con los ejercicios, porque sé que este tema tiene un poquito que tiende a confundirlos. Entonces, cualquier cosa estoy para atenderles y esta va a ser la asignación. ¿Cómo van a realizar estos 8 ejercicios que están aquí? De igual de esta manera, como están explicados el 1 y el 2 que está de último. Primero, van a ¿qué?
a identificar cuántos carbonos hay en la cadena principal, nombre del alcano como paso número 2, como paso número 3, orientación de la numeración de la cadena y número 4, nombre de los radicales y la posición en la cadena y número 5 van a nombrar el alcano. Así de esa manera me van a realizar estos 8 ejercicios que están aquí y esta va a ser la asignación o el trabajito que les va a quedar. Ok, chicos, si no hay más dudas, pero yo sé que sí las van a ver, entonces me pueden escribir al WhatsApp cualquier duda o consulta y también recordarles que el próximo fin vamos a lo que es la primera evaluación de Química 3, o sea que vamos a tener un examen, por así decirlo, porque ya estamos cerrando lo que es el primer parcial. Así que chicos, nos vemos. Cualquier duda, consulta, ya saben, a mi WhatsApp. Cuídense mucho y estudien mucho, jóvenes. Bye.